Conocí a Concha Roldán Panadero, en 1993 en Madrid, como consecuencia de mi participación en unas jornadas sobre Leibniz que se dieron en la Complutense. Y a partir de ese momento nos hicimos amigos y mantuvimos, sobre todo en esos años 90, el trato muy a menudo. Luego un poquito menos, y después de perderlo durante un tiempo, pues lo hemos vuelto a recuperar últimamente, entre otras cosas porque Concha accedió este mismo año, a dar una clase online a mis alumnos de segundo de bachillerato, eh, en la que mis alumnos habían preparado ciertas preguntas y ella eh, habló con ellos, conversó y les comentó pues qué es esto de la filosofía y cómo lo ha llevado ella a lo largo de su vida. Concha es algo mayor que yo, me llevaba unos cuantos años y ya desde el principio, yo ahí tendría 20 y pocos años, pues la veía como un referente, dado que ella había tenido todas las becas del mundo, había estado en Hannover, en Münster, trataba temas que a mí me eran muy familiares por mi propia tesis digamos, era un espejo en el que me reflejaba. Al mismo tiempo, ella, digamos, tuvo que luchar muy duro para conseguir la posición en la que finalmente está, porque ha llegado a ser la directora del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas ya desde hace unos años, pero su carrera tuvo pues las dificultades propias de una carrera investigadora en filosofía, y el hecho mismo también, como ella a veces resalta, de su condición femenina. En cualquier caso, eh, para mí, digamos, Concha ha sido como una hermana mayor de estas con las que se tiene una relación un poquito extraña, porque el hermano pequeño es aquel que, eh, travieso, intenta no hacer caso a lo que la hermana mayor dice. En fin, aparte de este tipo de cosas, Concha es adorable y muy dispuesta, y siempre colaboró, por ejemplo, con cualquier cosa que le pudiéramos decir. De hecho, en uno de los números de Blittery participó con un diálogo literario filosófico, Safo y Fosa, o Fosa y Safo, haciendo referencia a la poeta de la antigüedad, que lo publicamos en su momento. Pero yo antes de 1993 ya la conocía, porque entre los libros que yo estaba leyendo o que tenía como cabecera se encontraba esta edición que ella había hecho de Leibniz, escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, que es una antología de textos que había traducido junto con Roberto Rodríguez Ramallo, pero la responsabilidad de la edición parece de ella propiamente dicha, porque la selección, el estudio preliminar y las notas, digamos, son de Concha Roldán Panadero. Y es una edición es excelente, y fue una de mis primeras incursiones en el pensamiento de Leibniz, gracias a ella y a su introducción, la forma en que planteaba las cosas. Yo aquí intenté aprender pues cómo se citaba, cuáles eran las referencias, cuáles eran los autores importantes, todo ese tipo de cosas las vas comprendiendo poco a poco, viendo cómo tratan los investigadores mayores que uno este mismo tipo de asuntos. Entonces, digamos, al margen de el aspecto conceptual, muy interesante por otro lado, digamos que me interesaba también el aspecto formal, es decir, cómo hacer para convertirse en investigador, y en ese sentido Concha pues era un referente. Después, en el año 97, publicó un libro, Entre Cassandra y Clio, que se republicó en el 2005 en ACAL. Creo que el origen del libro era un proyecto para una asignatura, una plaza que finalmente no obtuvo, pero que sobre filosofía de la historia, y recuerdo haberlo leído en un viaje de Madrid a Jaén, que me lo acababa de regalar ella, y de una tirada me lo leí disfrutando un montón, entre otras cosas haciéndome ver un montón de cosas que no conocía, porque el asunto de la filosofía de la historia tampoco es algo que me haya preocupado especialmente. Y en el año 2015, eh, el diario del País, en una colección que sacaba los domingos, publicó esta monografía de Concha, Leibniz en el mejor de los mundos posibles, que he releído hace un rato
pues para actualizar algunas de las cosas que quería decir, y que es una monografía absolutamente correcta que, digamos, donde la Concha expone su planteamiento y aquello que le parece más interesante de Leibniz. Ella está orientada hacia el asunto ético-práctico ya desde el origen, porque en el 87, cuando hace su tesis doctoral, creo que era contingencia y necesidad. Hay un aspecto metafísico ahí, evidentemente, pero creo que, digamos, la orientación es ético-práctica en general. Y he observado una cosilla muy interesante que, digamos, ha surgido por casualidad, por la lectura que acabo de hacer, y es que en los escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, Concha todavía está diciendo que está aplicando el verbo existir a los mundos o al mundo. Es decir, todavía dice cosas como que el mundo existe. Y en cambio, en este último libro, 2015, a pesar de que hay veces que da la impresión de que va a decirlo, no llega a decirlo nunca. Así que me da la impresión de que Concha ha reflexionado sobre el asunto y ha llegado a esa conclusión de que existir no es algo que se pueda decir del mundo, sino solamente de las sustancias. En fin, Concha a partir del año 80 y 96, mejor dicho, se ingresó en el CSIC como científica titular y ha hecho su carrera allí. Digamos, ha estado al cabo de la calle de congresos, publicaciones, obras colectivas y demás. Y yo solamente echo de menos, cosa que le digo aquí, y que se lo he dicho a ella también, pues que su obra, digamos, se haya resentido por ese caso institucional que ha tenido que hacer, entre otras cosas porque ha conseguido llegar a puestos académicos y de responsabilidad administrativa muy fatigosos que, digamos, la han entretenido de cosas que a mi juicio son más importantes, como es aquello que tenga que decir desde un punto de vista filosófico. Por otro lado, últimamente trabaja la perspectiva de género, está tras el rescate de filósofas a lo largo de la historia que han sido, digamos, disminuidas por el prestigio de los varones, y en esa labor de rescate está encontrando pues cosas muy interesantes. Otra cosa es que yo la llegué a definir como filósofa feminista, como he visto que la suelen hacer, porque cuando yo la conocí, digamos, ese adjetivo no creo que se me hubiera ocurrido nunca aplicárselo a ella. Y como después de todo estoy anclado en esos primeros recuerdos con esta serie de amigos, pues digamos que prefiero quedarme con aquella caracterización de una amiga, de una hermana mayor, por decirlo así. En fin, una curiosidad más, y es que no me gustaría dejar de decir que una obra colectiva en la que ella participó, un monográfico que se hizo a Kant por el no sé cuántos aniversario de su nacimiento, de su muerte o algo por el estilo, tomó el título de Kant después de Kant, y si no recuerdo mal, ese título es de Concha, es decir, esa trouvaille fue propiedad intelectual de Concha, cosa que aquí consigno para los restos.